Buenas noches, es grato verlos de nuevo. Este es 4 a la N, como todos los domingos. Esta vez vamos a tocar el tema del precio de la gasolina. Algunos por atraer el público dirían gasolinazo en ciernes o en curso. Vamos a conversar esta noche con 3 expertos. Están Carlos Paredes, expresidente de Petroperú y ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Carlos González, que es un consultor petrolero de amplia experiencia, y Anthony Laup, experto energético. Para empezar, tenemos una situación en que el precio de la gasolina en el Perú es el más alto en América Latina, superior al precio en Chile. Estamos hablando de más o menos $6.30 por galón, comparable con $5.40 por galón en Chile, que no produce ni un barril de petróleo. Acá por lo menos se producen 40.000 barriles por día, pero en decadencia. Se consumen 250.000 barriles por día. Estamos hablando de que producimos un 15% de la necesidad diaria. Por otro lado, el 70% del consumo vehicular es diésel, y esto está recibiendo un fuerte subsidio. Entonces, tenemos la situación de que la producción nacional es pequeña. Somos un país importador masivo de combustible. La gasolina ha subido fuertemente en los últimos meses. Quisiéramos ver si va a seguir subiendo. O sea, qué es lo que ha provocado esta subida y qué sigue a continuación. Qué medidas se vienen adoptando, y veremos en este programa cuáles serían las políticas para corregir esta situación en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Porque si la solución va a ser una de largo plazo, bueno, la verdad nos estamos dorando la píldora, ¿no? El largo plazo en el Perú suele no llegar nunca. Ahora, Petroperú es el problema, parte del problema. Su sobrecosto afecta a los precios. ¿Cuánto cuesta subsidiar el diésel a los transportistas informales? La masificación del gas es una alternativa realista. Este tipo de temas nos gustaría conversar con ustedes esta noche, y no sé, quisiera empezar por Anthony. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, gracias. Y saludar a mis amigos acá presentes, con los que los conozco hace buen tiempo. Bueno, en realidad lo que dices y lo que un poco ya sabemos todos es que el Perú hoy por hoy tiene la gasolina más cara del país, de Latinoamérica, e incluyendo Estados Unidos, ojo, o sea, bastante más cara. No hay una explicación racional que nos haya dicho Petroperú por qué. Petroperú salió con un comunicado hace algunos días atrás diciendo que eso no es así, que ellos tienen precios que son equivalentes a los de los competidores, llámese Repsol, cuando sabemos perfectamente que eso no es así, ¿no? Petroperú más o menos comercializa el 50% de todos los combustibles del país, pero en términos de gasolinas eso puede llegar al 70%. Y sabemos perfectamente que Petroperú siempre ha usado o siempre ha sido el benchmark para la fijación de precios en los combustibles en el país. Cuando presentó un poco este comunicado Petroperú, a mí me sorprendió porque incluso mostraba una gráfica en la que se veía que perfectamente iba acompañando el competidor que es Repsol, iba acompañando perfectamente los incrementos que se daban. Y los que estamos más o menos metidos en este mundo sabemos perfectamente que lo que normalmente hacen los competidores de Petroperú es decir, precio Petroperú menos algo. ¿De acuerdo? Entonces, el fijador natural y de facto de los precios de los combustibles en el Perú es Petroperú. ¿Cómo tan esto es así? Que en un momento dado, hace algunos años atrás, al órgano regulador que se llama OCINARMIN, le dimos la facultad para que haga lo que se llaman los precios referenciales. Recogiendo un poco la experiencia que tenía OCINARMIN haciendo precios referenciales, por ejemplo, para el mercado eléctrico, se dijo, tengamos un precio referencial fijado por un tercero, ya no solamente Petroperú, ya no solamente Repsol, sino que además goce de cierta independencia, como viene a hacer OCINARMIN, para que sea él el que marque el precio de referencia en el Perú. Y un poco estábamos conversando antes de empezar el programa, y lo que nosotros hemos estado viendo es que el precio de venta de Petroperú en refinería, ojo, yo no estoy hablando de la última milla que es el consumidor, en refinería tiene un margen extra
a aquel margen que ya definió Sinermin en su momento para el refino en el precio de paridad. Y de repente un elemento adicional que me lleva un poco a cuestionar el tema es ese margen que le agrega Petroperú, ¿a qué obedece? Porque si es que lo que está haciendo es importar productos porque la refinería no está en funcionamiento, entonces la pregunta es, ese margen de refino que usualmente cobraba Petroperú, cuando Petroperú tenía a Talara y a Conchán funcionando a plena carga, hoy día, ¿por qué lo cobra? Y si lo cobra, ¿por qué está tan por encima del precio de paridad o del precio referencial? ¿Cuánto es ese margen extra? Más o menos, dependiendo, hemos podido calcular que hasta el 30%, ¿no? Y eso se empieza a verificar a la hora que comenzamos a revisar los precios. Tú habías hablado, Gonzalo, de Chile y Perú. Para hacer un desagregado, el precio del combustible importado al Perú, llegado a Perú, un barril de petróleo nos cuesta, un galón de gasolina nos cuesta más o menos $3.9. En Chile cuesta $4.5. Básicamente por lo que mencionábamos, que era la distancia. O sea, es más lejos llegar a Chile que llegar al Perú, y había ese diferencial. Y luego comenzábamos a ponerle los extras. El extra en el Perú, para efectos prácticos, el extra refinador de Petroperú, son casi $1 por galón. Casi $1. Por cuestiones de distribución, 30 centavos. Y por impuestos, $1.4, lo cual nos lleva a $6.5 promedio de gasolina. Cuando en Chile tienes 4.5, no hay refino porque no refinan, simplemente traen el producto directamente. La distribución 0.7 versus 0.3 en el Perú y 0.2 en impuestos, que les arroja un valor total de 5.4. Nos estamos comparando directamente con Chile, que más o menos estamos en las mismas condiciones. O sea que a Chile le va mejor y no refina. A Chile le va mucho mejor, no refina y no produce. Da para pensar. No sé, Carlos, ¿cómo ves este asunto? Yo creo que hay que analizar diferentes temas. Una preocupación es cuál es el costo, si el costo actual de la gasolina es muy alto o no, y por qué. Otro problema es por qué ha subido tanto. Son dos temas diferentes. Creo que es importante hablar con cifras que todos podamos compartir y entender. Cuando estuve en Petroperú, me tocó ver el tema del el cálculo que hacía Osinermin con el precio de paridad de importación. Y lo que vimos es que no calculaba adecuadamente el margen de comercialización que debía tener cualquier empresa que se dedique a la comercialización de combustibles. Y esto ponía al precio de paridad de importación en un 3 o 4% por debajo del precio que consideramos nosotros que es de paridad de importación correcto, y alrededor del cual deberían comercializar empresas como Petroperú. La cifra que ha dado de 30%, Anthony, de repente se refiere a que su margen es 30% más del que debería ser, pero no es que cobre 30% más que lo que podría cobrar, porque eso no es posible. Ahora, también trabajé, y discúlpame que me refiera a lo que hice porque es un tema importante. Petroperú efectivamente marca precio. Históricamente ha marcado el precio, Repsol lo sigue, ¿no es cierto? Y entonces si Petroperú lo pone muy alto, al día siguiente o a los 2 días, porque marca precio el viernes y el lunes saca Repsol el suyo, o así era cuando yo estaba ahí, y lo iguala, ¿no es cierto? Entonces, y esto no es concertación. El líder marca el precio, es un modelo bastante conocido a nivel mundial. Es importantísimo en ese contexto asegurarse que no haya concertación y que no haya abuso de la posición de dominio que tienen estas empresas que son muy grandes. Por eso pedí en su momento a la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI que nos supervisasen
¿no? Yo estaba seguro que era la primera persona jurídica en el país que se acercaba a la Comisión de Libre Competencia, a la Secretaría Técnica, y decirle, por favor, supervísame. Y lo hacía porque considero que es crucial que haya supervisión. ¿Y por qué? Porque lo que quiero es que haya libre competencia. Lo que notamos... Una pregunta, siendo cercanas las participaciones de Repsol y de Petroperú en el mercado, ¿por qué Petroperú pesa más? Es histórico, ¿no? Es histórico, es la forma que el mercado funciona. Petroperú ha perdido participación de mercado en los últimos años. Y si Petroperú pusiese precios muy altos, perdería más participación. Ahora enfrenta competencia de grandes refinadores a nivel mundial, como son Exxon, Valero. Hay otros comercializadores nacionales que también compiten en ese mercado. Entonces, el mercado regula el margen que puedas tener. Y eso es bueno, pero a lo que voy en esta primera intervención es, nosotros tenemos que preocuparnos de promover la competencia. Eso es esencial, promover la participación de más agentes privados que compitan entre ellos de manera transparente. Eso lo hicimos también en el año 99 cuando estuve en el MEF. Algunos de ustedes se acordarán de un spot publicitario que salía un grifero, un morenito que salía y decía, o te sobra la plata, compara los precios o te sobra la plata. ¿Por qué hicimos eso? Porque para que el mercado funcione, los agentes que participan en el mercado tienen que conocer los precios. Y es en esa competencia, producto del conocimiento, la que fuerza a que los precios no suban de manera desmedida. Creo que hoy no se está promoviendo ese conocimiento del mercado. O sea, tengo unos reportes ahí, José Hermín está retrasado presentando los datos de los precios en los diferentes grifos a nivel nacional en el Facilito. Eso es muy grave porque el Facilito es un instrumento de promoción del flujo de información a los agentes en el mercado. Eso es indispensable porque van a ser los consumidores los que decían, no me voy a este grifo, sino me voy al otro porque este grifo me está tratando de cobrar demasiado. Pero para eso tú necesitas tener una plataforma ágil, transparente y que la conozca todo el mundo. Eso yo no veo que se esté haciendo en este momento y ahí hay una oportunidad de mejora. Y Carlos, ¿tú qué piensas? Bueno, yo quisiera, a partir de las cifras que ha dado Anthony y muy interesantes las que tú diste también, Gonzalo, es una ecuación muy sencilla que se cumple en todo el mundo. Cuanto más lejos está la distancia del productor y del consumidor, el netback hace que el precio se encarezca. Es lo que pasa, pues, lo que decía Anthony, a pesar del costo de transporte que debería encarecer más el crudo, el producto chileno, la solución está en dónde entonces, la solución está en producir acá. Yo soy upstream, entonces yo siempre empujo la cosa hacia, estamos perdiendo la oportunidad. Si fuéramos como Chile, que han explorado buscando petróleo hasta debajo de la Armada y no han encontrado, ya santo y bueno, pues nos echamos el arma a la espalda y seguimos importando derivados. Hay una cifra que es bien interesante que me trae a colación. Hace 4 o 5 años, de los 4.000 buques que navegan por el mundo, tanques petroleros, 90% llevaban crudo y 10% llevaban derivados. Ahora la situación es totalmente diferente. Ahora hay 70% más o menos que llevan crudo y hay 30% con tendencia a crecer que llevan derivados. O sea, lo que decía Uguayo es que estamos compitiendo con importadores ya de productos, de derivados. Si nosotros no encontramos nuestro propio petróleo y hacemos que el netback reduzca el costo de la producción y tenemos nuestras refinerías, por ejemplo, mayor producción en Talara para la refinería Talara, que está a tiro de piedra de los campos petroleros de Talara. Si no hacemos eso, vamos a seguir dependiendo del crudo importado y, lo peor, del derivado importado. Y esa tarea no la estamos haciendo. Hemos perdido tiempo. Y hay un dato que es bien interesante como para que se den cuenta la falta de sintonía que hay dentro del propio Estado. A raíz de la guerra de Ucrania con Rusia, uno de los componentes de la canasta de crudo se llama la forma como se valoriza el crudo en los contratos petroleros peruanos. La canasta de crudo de Talara, por ejemplo, es crudo Oman, Fortis y Suez. El Suez se ha caído como 20, 25 dólares respecto a los otros crudos por el problema del canal de Suez y por el problema de la guerra. Perú Petro, que es del Estado, le dice a las petroleras, te quiero sacar el Suez de la canasta para que me pagues más regalía porque se ha creado una distorsión. Petroperú
tiene la misma canasta con la que le compra el crudo a las empresas petroleras. Las empresas petroleras voltean a Petroperú y dicen, oye, Petro me quiere cobrar la regalía con una canasta sin Suez. Y Petroperú le dice a las petroleras, yo no te voy a pagar sin Suez ni hablar. Porque yo tengo que, me meten preso, pues, le van a decir, ¿y en razón de qué tú cambiaste el precio de 90 a 110 dólares? ¿No es cierto? No conversan entre ellos. El supuesto ingreso mayor que va a obtener Perú Petro por más regalía, 25% del valor de producción, lo va a perder Petroperú por mayor precio que va a tener que pagarle a las empresas petroleras. Eso te refleja lo que está pasando en el Perú. Falta de política de Estado en materia energética y en toda la cadena. La cadena comienza, el primer eslabón comienza con la promoción de la inversión de exploración y producción, traer inversionistas. Y la cadena termina en el grifero que le echa la gasolina a tu carro. Esos tres eslabones, el upstream, exploración y explotación, el midstream, que es todo el transporte, y el downstream, que es procesamiento y comercialización, están totalmente desarticulados, bailando con partituras y con músicas diferentes, y es parte del problema que tenemos. Lo que decía Anthony, el precio ex planta. El precio ex planta nadie lo cuestiona, ya sabemos cuál es el precio ex planta, con el margen de grifero, con el margen refinero y todo. Después comienza la segunda y la tercera. La solución no está, por ejemplo, lo que yo he escuchado al primer ministro, Petroperú va a entrar a poner sus propios grifos. Y ya, va a invertir, ¿qué? 1.200 millones de soles en grifos. Tienes que tener una cantidad suficiente de grifos para poder inducir precio. $1 millón por lo menos por grifo. Por grifo. Entonces vas a tener que tener 500, 600 grifos de los 4.000 grifos que hay para poder inducir precios, porque si tienes 20, 30 grifos no vas a cambiar nada. Ya, además, inducir precios probablemente vendiendo a pérdida. ¿Y con qué? Es que ni siquiera va a vender a pérdida, porque cuando uno revisa la lista de precios de combustibles que publica Petroperú, ojo, esto no es un dato que yo me he inventado, no, esta es la propia lista de Petroperú, y empieza a revisar gasolina Super Extra 97, en el Callao, 27 soles. Gasolina 95, 26 soles. Gasolina de 90 y de 84 que están en el fondo de estabilización y que tienen selectivo al consumo eliminado por lo menos hasta hoy, 16 soles y casi 15 soles. Entonces la pregunta es, ¿quién está generando la distorsión? Si cuando vas al grifo ves gasolina 95 a 29 soles y estás viendo que el señor Petroperú te está cobrando 26 soles, o sea, esos 3 soles de diferencia, ¿son tan alocados como para pensar que el problema lo tienen los griferos? ¿O que en realidad el problema es de quien provee el elemento principal, que son las gasolinas, justamente a esos griferos? De acuerdo con la propia lista de precios de Petroperú, a mí el problema está acá, en Petroperú. No está en los grifos, ¿ok? Uno va a los grifos y uno sabe a dónde comprar, más o menos. Tenemos grifos, una cuadra sí, una cuadra no. No es tan difícil comenzar a comparar grifos. Sabemos perfectamente cuáles son los grifos caros, cuáles son los grifos baratos. Esa información creo que ya fluye naturalmente. Independientemente del facilito o no, no sé si mucha gente usa el facilito o no, pero ya tenemos ese conocimiento. La pregunta es, ¿qué lleva a que efectivamente un país como el Perú, que debería tener un menor precio que el chileno, termina pagando más que Chile? Entonces la pregunta es ¿En dónde? ¿En qué parte de la cadena se crea exactamente la distorsión? ¿Dónde es que se está generando ese problema? Según mi conclusión, Petroperú es el que genera el problema. Y un poco lo que conversábamos al inicio. Hemos visto no solamente que tiene una refinería que ya está costando 5.800 millones de dólares, yo no sé, Guayo de repente nos explica después mejor cuánto es el costo total. No sé si es que ese costo incluye costo financiero o no. Pero ya Contraloría nos dijo que no son 5.500, son 5.800. No sé ya cuántos años tienen en construcción, 6, 7, y todavía no ha entrado en operación. Esa gracia que fueron a hacer de la supuesta inauguración de la refinería fue mentira, porque lo que echaron a andar fue uno de los componentes de la refinería para pruebas. Esa refinería no va a estar lista si no es a partir del fines de año o principios del año 2023. Entonces, si tengo 6 o 7 años donde yo no refino, ¿por qué estoy cobrando refino? Vamos a ir a un corte, pero quisiera que luego del corte conversemos sobre cuál es el impacto de la refinería en esta situación de precios y con el gobierno actual, no sé, todo pareciera conducir a
cosas como control de precios, intervención del Estado, como si eso pudiera ser la cura para un problema que se ha generado y que está, creo, saliéndose de Ahora control. ya lo vivimos, ¿no? Bueno, volvemos después de un corte. Bueno, yo creo que es humano tratar de buscar culpables fácilmente identificables y soluciones mágicas. El problema es bien complejo. Efectivamente, Petroperú no refina desde enero del año 2020 y comercializa y cobra un margen que no creo que en este momento sea excesivo. De repente lo puedes bajar 1, 2%, 3%, y eso no te va a solucionar el gran malestar de la población con respecto a estos precios. Creo que, y lo que dije, necesitamos asegurar la competencia. Cuando tienes un duopolio o tienes una altísima concentración de mercado con empresas que tienen posición de dominio, es indispensable que Indecopi supervise, vea y que con su acción de supervisión induzca a los agentes a que se comporten de manera competitiva. Eso es esencial, eso toma trabajo y no es mágico, toma tiempo en producir los resultados. Pero eso es como funciona en la economía de mercado. Con respecto al margen del grifero, hemos visto en los últimos meses es que el margen del grifero ha aumentado en promedio. ¿Y por qué ha aumentado? ¿Y cuál es la solución? ¿Es la solución salir a comprar grifos, instalar grifos por parte del Estado? Para mí eso es una locura. Cuando yo asumí la presidencia de Petroperú, el ministro de Energía y Minas de ese entonces hizo una declaración que entraríamos de nuevo a hacer grifos. Bueno, y lo que él era el presidente de la Junta de Accionistas, y lo que hicimos fue hacer un estudio legal que demostraba que eso era inconstitucional, ¿no es cierto? Que demostró que eso era inconstitucional y no lo podíamos hacer. Y además que no teníamos la plata para hacerlo. Y como bien dijiste, Gonzalo, ¿para qué? ¿Para hacer pérdidas? No tiene sentido. Entonces, lo que necesitamos a nivel de los grifos, no es crear grifos de propiedad del Estado. Lo que necesitamos es promover la competencia. ¿Cómo? Con un facilito, que es uno de los instrumentos que realmente funcione, donde le pongamos el trabajo y exijamos que Ocinermin cumpla con su rol de promover la competencia a través de información adecuada, oportuna para todos los agentes en el mercado. Eso es indispensable hacerlo. Ahora, con respecto a la refinería, ustedes se acordarán que siendo presidente de Petroperú, señalé claramente a todos los vientos que la refinería había destruido valor patrimonial por más de 1.600 millones de dólares a Petroperú. Se había fumado el patrimonio de Petroperú. Y lo dije no como analista, lo dije como presidente de Petroperú. Esa refinería nunca se dio derecho. Lo he dicho y lo sigo diciendo. Esa refinería hay que pagar la deuda con la cual se ha hecho. Acabamos de ver cómo se han pedido 750 millones de dólares de auxilio al MEF. No es algo nuevo. Cuando en el año 2019 pedí 1.500 millones de dólares. Fui transparente, no esperé a una crisis para quedarme sin poder pagar mis cuentas. Se veía venir. Tú no puedes hacer un proyecto de 4.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares sin capital propio. Necesitábamos el capital propio. Pagar la deuda, enorme deuda que se tiene, va a requerir que Petroperú genere márgenes. El problema es que si esos márgenes se hacen abusando de la posición de dominio, nos va a terminar costando carísimo, porque los competidores se van a agarrar de ese margen, ¿no es cierto? Y Petroperú solamente abastece la mitad del mercado. Entonces hay otra mitad del mercado que va a estar cobrando ese mayor margen y los peruanos vamos a terminar pagando el doble del margen adicional que se requiere para pagar la refinería. Entonces, creo que no hay solución fácil, hay que pagar la deuda de Petroperú y creo que es indispensable que incorporar un socio privado a Petroperú. Con este gobierno muy difícil, ¿no es cierto? Con este gobierno muy difícil, cuando tienes al primer ministro señalando que hay que
que entrar al negocio de grifos, ¿no? Yo Pero quería hay que entrar. Nuevamente, el mensaje mío es claro, más competencia, más inversión privada, más transparencia. Eso es lo que necesitamos. A propósito de lo que tú dices, es decir, ya tenemos 5.800 millones de dólares que nos está costando la refinería. Sin intereses. Sin intereses. Si le ponemos intereses, ¿de cuánto estamos hablando, Guayo? Bastante más. ¿6.500? Por lo menos. Ok. Entonces tenemos 6.500 millones que nos va a costar la refinería Talara. Ha pedido 750 millones de dólares de crédito al MEF. Y 500 millones de soles en documentos cancelatorios. Y 500 millones de soles en documentos cancelatorios. O sea, estamos hablando ahí más o menos solamente en préstamos con el MEF, 900 millones de dólares, ¿de acuerdo? Más 6.500. La pregunta es, ¿quién va a pagar eso? O sea, los flujos de caja de Petroperú, lo habíamos analizado la última vez que estuve por acá contigo, Gonzalo. Las utilidades del año pasado, de acuerdo con los estados financieros que no han sido auditados todavía, dicho sea de paso, 106. arrojaban 106 millones de dólares, ¿verdad? 106 millones de dólares para una deuda de más o menos 7.400 millones de dólares. Entonces, si son 100, ¿esto cuánto tiempo nos va a tomar repagar con esos 100 millones de dólares de utilidad que aparentemente arroja Petroperú? El margen aumenta. La deuda es excesiva, ¿no es cierto? Eso lo he dicho. No estoy defendiendo la refinería. Ojo, Quiero ser bien claro. Yo te iba a hacer la siguiente pregunta. Era, aquí hay bonos, aquí hay bonistas de por medio, ¿de acuerdo? Se emitieron bonos en 3 tramos. ¿Qué pasa si Petroperú no tiene cómo pagar? Como que en efecto no va a tener cómo pagar. ¿Quién va a pagar esta cuenta de 7.400 millones de dólares? Los peruanos. ¿Por qué? Porque sí, porque nos conviene que Petroperú, nuestra empresa emblemática pública, no entre en default. ¿Por qué? Porque el costo para el Perú, ¿por qué el Estado sí debe pagar su deuda, sus bonos? ¿Por qué el Estado sí y Petroperú no? El mercado... No, pero yo te pregunto, por eso te digo, Petroperú, que lo pague Petroperú, pues. No, está bien, pero el mercado percibe... El mercado lo va a pagar, lo vas a pagar tú y yo los grifos. No, lo vamos a pagar tú y yo con nuestros impuestos, que es distinto. O en el precio de la gasolina. O del precio de la gasolina. No hay otra forma, es que no hay otra forma. No hay pues. Así, Claro. es así de sencillo. Es o lo pago con impuestos o lo pago con gasolina. O no lo pago y entro Hoy, en default. personalmente, o no lo pago y entro en default. Que para mí, Petroperú debería entrar en default si no puede pagarlo. Bueno. Porque lo que ha hecho aquí ha sido engañar a todo el país. Nos ha pero metido eso en una deuda que ha sido brutal. Sí, es correcto, pero eso es, yo como Guayo creo que eso es muy difícil. Está bien. No va a llegarse a ese extremo. Está bien, no Acá tengo hay otro problema. Y acá te agrego una variable más. Pero que le expliquen a la gente, Carlos, que los que vamos a pagar estos 7.400 o 7.500 millones de dólares que nos ha costado esta gracia, somos todos los peruanos. Sí, totalmente. Vía No hay impuestos o vía gasolina. No hay otra. No hay otra. O los Mira, dos. No hay otra. Mira, hablando de la refinería, tenemos una refinería nueva, la más moderna de Sudamérica, pero es una refinería que está hecha para procesar crudo pesado con alto contenido de azufre. Primera anotación, a esa refinería le va a sobrar de repente parte de la producción de Talara. ¿Por qué? Porque para la mezcla que necesita, para la carga, no necesita los 40.000 o 50.000 barriles que pueda producir Talara, porque está hecha para crudo de la selva. Bueno, Que no se está sacando. vamos a suponer que las empresas petroleras de la selva se sientan con Perú Petro con mucha imaginación y lógica dice, bueno, ya a todas le voy a poner 5% de regalías y todas aumentan la producción en la selva y sacan 90.000 barriles en la selva. ¿Y el oleoducto? El oleoducto norperuano, súmale a esas cifras A que esos tú pones, 7.400. súmale 1.500 millones más para poder... Para ponerlo en operación. No, y para poderlo adecuar, que no está adecuado, Que no está adecuado. al 081, al De decreto acuerdo. supremo 081, que es el de transporte por oleoducto. ¿No? Entonces, y ponerlo en operación segura. Entonces, ya tienes otro costo más, a los 7.500 millones, ponle 1.500 millones más, que va a tener que ponerse en el pasivo, ¿no es cierto? O sea, en buen romance, refinería 7.5, el oleoducto norperuano traerlo a tecnología del arte actual hoy día que pueda servir más o menos 1.500, yo te diría 2.000, pero vamos a hacer regalones, 1.500 millones de dólares. 1.200. Ya, 1.500. O sea, al final, Petroperú, Guayo, nos cuesta 9.000 millones de dólares solamente para que pueda hacer
lo que el otro señor que es Repsol ya está haciendo, que es vendernos gasolina sin azufre, sin plomo, sin por 750 millones de dólares. Yo quisiera comentar algo porque escuchándolos a ustedes que son expertos me viene a la, no sé, a la mente esta situación. Primero, aparentemente estamos atrapados sin salida. Esta refinería, que es una aventura ideológica, por ese afán de tener, creo que lo llaman soberanía energética. Soberanía energética. Es un pensamiento No sé qué izquierdista de los años... El dueño de la molécula. Pensamiento muy antiguo, miren lo que cuesta. Entrar en default sería un problema, coincido con Carlos, pero ¿qué cosa es más problemático? ¿Vamos a vivir pagando gasolina cara por décadas? Porque ese pago de 100 millones de dólares de rentabilidad anual para pagar una deuda de 9.000 millones, pues bueno, hagan las matemáticas. Nos podríamos pasar un siglo pagando eso y no vamos a lograrlo. Sé que es exagerado, pero es bueno presentar. Además, ¿qué cosa produce una gasolina con sobrecosto permanente por la carga de Petroperú? Suben los pasajes, suben los fletes de carga, suben los alimentos de primera necesidad, suben los taxis, sube todo. La vida diaria. Y eso lo pagamos todos los peruanos. Y lo que es peor, otro componente de solución a esta crisis inflacionaria es que se subsidia, por ejemplo, a los transportistas informales que todos los años hacen una huelga, llenan las carreteras de camiones viejos y piden lo que les da la gana y se les atiende todo el tiempo. ¿Eso con qué se paga? Páguenlo como les dé la gana, pero es plata de impuestos o de los ciudadanos o de los usuarios. Finalmente del mismo cuero salen las correas, de nosotros. Y estoy hablando de todos los peruanos, no solo los que son formales, pagan impuestos, o sea, también los informales pagan la cuenta y a ellos les impacta mucho más, porque para ellos la inflación de alimentos es pues 3 veces más dañina que para un ciudadano formal que tiene un empleo y gana y puede ahorrar. Entonces, esta situación, ¿cómo se puede encarar? Escuchamos que el gobierno dice pongamos más grifos, se van al downstream a poner más grifos, absurdo. Otros dicen vamos a que Petroperú cope, que tome los lotes cuando caduquen las concesiones y que se ponga a explorar. Se van al otro extremo, ¿no? Upstream, pero eso no va a funcionar. Gonzalo, el upstream es parte de la solución, pero es solo parte de la solución, porque te va a ayudar, si tú produces más petróleo y gas peruanos, vas a ahorrar en la importación, los fletes y los seguros de traer crudo importado. Eso es definitivamente cierto. El problema está en que la política de contratación petrolera en el Perú está totalmente desfasada. Nosotros tenemos un promedio de regalía de 30%. Hay empresas que pagan 50% de regalía que producen 300 barriles en Talara y pagan 50% de regalía. Una empresa peruana que tomó 3 lotes en Colombia con 2 y 3% de regalía. Esa misma empresa peruana, de capital nacional, en el Perú paga 52% de regalía. Entonces, estamos totalmente... Y esto no es un tema ideológico. Pepe Mujica puso 8% de regalía en Uruguay. 12% Kirchner en Argentina. En Nicaragua, el comandante Ortega puso 2.5% de regalía y en Nicaragua está Equinor, está Gazprom, están empresas grandes que no vienen acá. Si vienen, vienen a visitar Machu Picchu, pero no vienen a tomar lotes. En Cuba, de Fidel, la regalía, ¿sabes cuánto es? 0%. Y en Cuba está Repsol, está Gazprom, está Equinor, explorando en el mar. Y acá, el partido de gobierno presenta un proyecto de ley que dice, nadie más va a explorar en el Zócalo porque voy a cuidar mis recursos marinos costeros, ¿no? Y espantando a la inversión en el Zócalo cuando en todo el mundo están incentivando la inversión en el Zócalo. En Colombia descuentan 25% de impuestos al que explora en el Zócalo. O sea, y estamos nosotros disparándonos al pie, seguimos. Parte de la solución, no toda la solución, está en el upstream, en que produzcamos nosotros. No está en que Petroperú tome los lotes. ¿Qué hace Petroperú tomando lotes que no tiene para...? La única forma de mantener la producción de los lotes de Talara es perforando y haciendo retrabajos. O sea, no es... Yo tomo los lotes porque están en la puerta de la refinería... Pero eso es lo que nos ha vendido Campodónico. Él dice que tomando los lotes... No, ahí sí discrepo, porque él lo que ha dicho es, yo quiero participar en los lotes con socios y con el operador que sea el privado. Ya. Eso, por lo menos eso es una... Pero déjame terminar. Yo lo que decía es, Campodónico ha dicho que eso es lo que tiene que ocurrir
porque ser partícipe de la renta petrolera le va a permitir a Petroperú, en teoría, beneficiarse de menor precio en la renta petrolera, que luego se traslada a repagar la refinería. Claro, esa es la segunda derivada. Esa es una verdad a medias. Esa es una segunda derivada que lo decíamos fuera del aire. Petroperú tiene que pagar una deuda. Acá hay dos fórmulas. El artículo 77 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos dice: los precios se rigen por la ley de oferta y demanda. Punto. Punto. Eso dice la ley y la Constitución. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Que el precio que tú vas a pagar en el grifo o tu grifero, el precio que vas a poner en el grifo es el precio que aquí está dispuesto a pagar el mercado, a menos que haya regulación de precios, que no hay, ¿no es cierto? Ese es uno. Y dos, vamos a suponer que existiese regulación de precios y viene acá un presidente que le dice a Petroperú: en la gasolina 95 no va a estar 30, va a estar 20 soles. Ya, lo pone pues en 20 soles. Y él le va a decir al presidente, no me alcanza para pagar la cuota de la deuda. Así es. No voy a poder pagar los 7.000 millones que debo. O sea, para poder pagar los 7.000 millones que yo tengo que pagar a los bonistas y a todos, mi precio tiene que ser no 30, 29. Pero no puedo después regular precios pretendiendo que Petroperú marque el precio a costa de un subsidio que al final lo vamos a pagar todos. Así es. Mira, yo quisiera aclarar algunos temas. Uno, el problema de los precios altos hoy día se debe especialmente, principalmente, a la subida de los precios en el mercado internacional, producto de todos los factores que nosotros conocemos. Eso es eso no se soluciona con ninguna de las medidas que hemos mencionado aquí, porque son factores externos. Lo segundo que quiero decir: parte de la subida de los últimos meses se debe a falta de competencia y a falta de transparencia en el mercado minorista. Ocinermin e Indecopi tienen un rol que jugar en promover la competencia en el mercado. Esas son soluciones a corto plazo que requieren de más trabajo y no es un tema de Petroperú. Petroperú tiene un enorme problema, tiene una carga financiera muy grande, producto de haber construido una refinería que, vuelvo a decirlo, jamás se debió haber construido. ¿Cuánto es el monto de la deuda de Petroperú? Bueno, Anthony ha hecho unos cálculos aquí. La deuda es la que está en los estados financieros, que es mucho menor que la que se ha señalado, pero que sigue siendo enorme. Y que servir esa deuda va a requerir que Petroperú genere márgenes. Lo que hay que cuidarse es que esos márgenes no sean excesivos, que no abuse de su posición de dominio. Si lo hace, debe ser sancionado. Y entonces, ¿quién paga? La pregunta es: ¿quién paga en ese contexto? ¿Qué pasa si Petroperú enfrenta un mercado mucho más competitivo que el que ha estado acostumbrado a enfrentar? Bueno, vamos a pagar nosotros, porque ese es el costo de las malas decisiones. Tenemos que pagarlo, ¿no es cierto? El costo para el Perú de hacer un default de 4.000 millones de dólares es enorme, va mucho más allá de Petroperú. Es un costo de imagen para la economía peruana que es enorme y afecta no solamente al sector público, sino a todas nuestras empresas privadas. Vamos a ir a un corte, pero para, digamos, llegar a algún punto, estamos atrapados con esta deuda gigantesca que es impagable. El precio se forma por libre oferta y demanda. El gobierno actual quiere una nueva constitución porque dice que precisamente pues lo que el problema es que no puede controlar los precios. ¿Y qué pretendería? ¿Controlar el precio de la gasolina? Y con eso le va a quitar los márgenes a Petroperú, va a fijar un precio artificialmente bajo, se va a producir un colapso de las finanzas públicas. Inflación. Y vamos a tener una obligación de Petroperú que se mantiene al día, pero el país va a estar hecho un desastre, en la ruina. Entonces, escoge tu veneno. Estamos francamente en una situación límite. Y con un gobierno como este, debemos tener muchísimo cuidado en lo que puede venir a continuación. Vamos a un corte y después seguimos con el tema. Bueno, continuando, quería preguntarte, Anthony, ¿qué piensas de dos cosas? Uno, ¿es posible incorporar a un nuevo socio en Petroperú? Es decir, ¿quién querría acompañar a un
con todo cariño, un muerto viviente. Y segundo lugar, eso de que entrar en default y no pagar los bonos de la deuda de Petroperú sería algo catastrófico para el buen nombre del país. ¿Cómo ves eso? O sea, Pero yo lo que... A ver, yo no veo a nadie en su sano juicio que se vaya a asociar con Petroperú. ¿Por qué lo haría? Por menos del 50% por lo menos. O sea, si me voy a hacer de un activo, me hago del activo con 51% y que el Estado me acompañe. Pero cuando se quiso privatizar parcialmente Petroperú, se dijo hasta el 40%. Por eso pues no tienes ningún interesado. Ya estamos viendo las razones. Segundo pero tema. ¿quién podría tener interés en el 51% de una empresa que tiene semejante pasivo? No, es que si tienes semejante pasivo, como decía Guayo en el intertanto, la vas a tener que vender a un sol, ¿no? O sea, un valor figurativo, ¿no? Pero vamos un poco más allá. Cuando se hicieron los tres tramos para emitir bonos, se nos dijo y se preguntó, ¿van a ser bonos que estén solidariamente respaldados por el Estado? No. Estos son bonos que se pagan con el flujo de caja de Petroperú. Eso es lo que se nos dijo. Entonces, y de nuevo, las cifras que hemos hecho rápidamente cuentan con tu beneplácito. 5.800 millones de dólares solamente en capital. Y hemos hecho un cálculo así, a ojo de buen cubero, donde decimos ya... Has hecho. Vamos a decir 6.500. Te he preguntado si te suena razonable 6.500. Está bien, pero estás poniendo intereses. Estoy poniendo intereses. Porque, ojo, que no se han capitalizado. Bestial. Me voy a quedar con 5.800 millones. Y me voy a quedar con 4.000 millones que son lo que se ha emitido en bonos. Y se nos dijo que esos 4.000 millones iban a ser repagados con lo que genera Petroperú. Hemos visto que el año pasado lo que generaba Petroperú como utilidad eran 100 millones de dólares. Entonces la pregunta es, si a eso le sumo los 750 millones de dólares que se acaba de prestar del MEF y que tendría que devolver en principio a fin de año, no lo veo posible. Una tercera tingencia que sí quiero hacer. Sí comparto lo que dice Guayo cuando dice los precios son internacionales y frente a eso no hay nada que hacer, porque esto es un commodity, punto. Pero dos cosas. He traído un gráfico que sí me gustaría verlo. En el año 2008, el promedio, y voy a hablar en promedio, del petróleo estaba en 100 dólares. Este año, producto de la guerra Rusia-Ucrania y de todo lo que nos está pasando, el promedio más o menos también está en 100 dólares. La pregunta es, en el 2008, con la misma estructura de impuestos que tenemos hoy día, con fondo de estabilización presente como tenemos hoy día, las gasolinas costaban la mitad de lo que cuestan hoy día, al mismo valor. Tú me hiciste una muy buena pregunta y era, ¿estás ponderando el tipo de cambio? El tipo de cambio hemos visto, más o menos de acuerdo al cálculo que nosotros hemos hecho, son 5 soles por galón. 5. Pero no justifica que si antes la gasolina te costaba 8, hoy día te está costando 16. Vamos a restarle esos 5 por tipo de cambio. Son 11. Hay 3 soles de diferencia. Frente al mismo valor que tiene el petróleo del 2008 y el de hoy. Algo no me cuadra. A ver, Anthony, es verdad, las cifras aparentemente cuadran perfectamente como lo estás diciendo, pero hay que tener en cuenta una cosa entre el 2008 y hoy. El 2008 Petroperú refinaba, operaba la refinería. El margen de la refinería se podía de alguna manera trasladar al precio. Hoy día Petroperú no refina, está la refinería parada. Con mayor razón No, aún. por eso, hoy día les resulta caro porque está importando el crudo, está comprándole a las empresas petroleras su crudo, El producto refinado. pero está importando producto refinado. ¿correcto? Igual que Chile. Igual que Chile. Entonces, ahí hay que hacer la evaluación considerando eso, ¿no? Sí. O sea, considerando de que hoy no refina, tiene mayor costo porque está comprándole a las petroleras para que no paren las petroleras y tiene que importar crudo refinado. Entonces, eso de repente cambia las cifras un poco de repente, pero va a cambiar. Yo no creo que cambie mucho, Sí. honestamente. Porque... El asunto que yo le veo, y lo veo bien complicado, es el que de repente, cuando comienza a operar la refinería, su margen va a ser que no sean 106 como fue el 2021, porque el 2021 evidentemente su margen era chico porque no tenían la refinería operando. Con la refinería operando, su margen debe ser mayor. No será 106, será 300, 400, 500, no sé. Entonces, ese
pronóstico que nos hacemos de largo plazo diciendo ya con 106 millones vamos a demorarnos 90 años en pagar la deuda, de repente no serán 90, serán 40, 30. Pero igual, va a ser igual es un desastre. Entonces, hay que buscar, por eso decía yo, hay que buscar otras fórmulas también asociadas que permitan que ese margen siga siendo mayor. Para mí no está en que, por ejemplo, Petroperú asuma el 100% de los lotes, ese no es. Sí está en que se incentive la exploración interna acá en el Perú. Tenemos 14, 15 cuencas subexploradas, no exploradas, que se pueden explorar. El problema es que no hay una política de Estado adecuada, apropiada para esta situación crítica y no se está explorando. Hemos tenido 2 pozos exploratorios en los últimos 3 años. 2 pozos exploratorios. Y los colombianos están con fiebre porque han tenido 19 pozos en este año. No, en eso yo estoy de acuerdo. Pero yo en lo que no estoy de acuerdo es que cuando yo hago un desagregado del costo, me encuentro con sorpresas como si es que agarro el barril completo y digo, ok, muy bien, ¿cuánto cuesta esto? ¿No? ¿Cuánto cuesta el barril completo en el Perú? ¿Cuánto me cuesta traerlo acá? Te cuesta menos que Chile, te cuesta traerlo menos que Chile. Chile lo trae en las mismas condiciones que nosotros, producto ya terminado, y lo vende más barato que nosotros. Y lo vende más caro, claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros lo vendemos más caro? Cuando tú empiezas a revisar, vas a encontrarte con 2 cosas. 2, básicamente. Margen de refinación e importación e impuestos. Los 2 obedecen al Estado peruano, vía Petroperú o vía MEF. No es el grifero. No, el grifero también, Anthony. Yo creo que, Anthony, coincidimos en varios temas en el fondo y a veces por las cantidades de cifras que se han expuesto puede pensar el televidente que tenemos grandes diferencias que no hay. Aquí el tema es, tenemos un precio que es muy alto, de eso no hay duda en la comparación regional, no hay duda. La pregunta es ¿por qué? Entonces tú apuntas al Estado con 2 temas, acabas de señalarlo con claridad. Uno, los impuestos, y el otro, Petroperú y su margen. También está el margen del grifero, también. Que ha aumentado en los últimos meses. ¿Qué es lo que podemos hacer en el corto plazo para atender? Porque eso es lo que quiere la gente. Oye, resuélveme el problema, no me cuentes tanto diagnóstico. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, una cosa que es indispensable es que todos tengamos la información de qué es lo que se nos está cobrando, qué es lo que está pasando con los impuestos, qué es lo que está pasando con el margen de Petroperú y qué es lo que está pasando con el margen del grifero. Necesitamos transparencia en la información. Cuando pedí que la Comisión de Libre Competencia, que la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia supervisase a Petroperú, es justamente por esto. Y le hubiese hecho mucho bien a Petroperú estar supervisado y en este momento no estaría enfrentando la rabia de todo el mundo y siendo sindicado como el culpable. No, ellos dirían, oye, yo estoy siendo supervisado, mira, estoy pasando mi examen, ¿no es cierto? Necesitamos esa transparencia. Y si hay cosas que corregir, que se corrijan. Pero tanto en Petroperú como en el tema de qué es lo que está pasando con los impuestos y en el tema de los griferos. Y ahí el facilito, Anthony, es muy importante si se maneja bien. Dijiste que poca gente lo mira. Claro que poca gente lo mira, porque no es muy útil como se presenta en este momento. Esa es una pequeña inversión que puede hacer Ocinermin, que puede hacer el Estado en fomentar la transparencia, en fomentar la competencia. Eso es como funcionan las economías de mercado. Déjame aprovechar, porque quisiera intercalar algo sobre el tema. Es cierto, se puede ajustar tuercas para que el precio no se vaya a las nubes, el precio de la gasolina. Petroperú, si fuera visto con más transparencia, tendría que explicar mejor por qué le carga tanto al precio de la gasolina. ¿A qué se debe? Podría ser que está haciendo caja porque tiene que devolver un préstamo que a fin de año y sabe que tiene un compromiso de obligaciones en los próximos años porque tiene una deuda por bonos muy grande, 90 veces sus ingresos anuales, quiere decir que los pagaría en 90 años. Y si todo va bien, lo va a pagar en 30 años. ¿Nos vamos a pasar 30 años escuchando esta misma canción? Ahora, este es pues el fruto del estatismo. Este es el resultado, este es el estatismo puesto en práctica. ¿A eso queremos seguir yendo? Esto es lo que nos ofrece este gobierno, pero a la enésima potencia deberíamos rechazarlo. Ahora, por otro lado,
la aventura del upstream, como nos la presenta Carlos González, asumir riesgos de exploración, explotar cuando llegas a encontrar petróleo después de unos años, pero al mismo tiempo el mundo está dejando atrás los combustibles fósiles. Es decir, estamos entrándole a un negocio que está de salida en el mundo y lo que va a entrar en boga son los vehículos eléctricos. El Perú tiene un potencial de generar energía hidroeléctrica muy grande, tiene caídas de agua potentes. Si desarrolláramos un programa de mediano plazo de hidroeléctricas, tendríamos suficiente energía para reemplazar el parque vehicular por vehículos eléctricos y estaríamos yendo de la mano con el mundo que va en esa dirección y no contra el tráfico, tratando de explotar petróleo y hallar petróleo, y eso es ya parte de la historia Mira, antigua. precisamente por eso Estoy tratando de motivar pues, una conversación. precisamente porque estamos en transición energética, nadie lo niega. Lo que pasa es que al petróleo le han extendido su acta de función varias veces y sigue gozando de buena salud, ¿no? Muy buena salud. Claro, entonces vamos a seguir dependiendo del petróleo muchos años más todavía. Pero ¿qué están haciendo incluso todos los países del mundo? Pero digamos 20 o 30, tampoco más. Pero ¿qué están haciendo los países, incluso los petroleros? ¿No? Lo que están haciendo es intensificando. Antiguamente había lo que se llamaba la ley de conservación de reservorios, sostenibilidad, hay que guardar el petróleo para el futuro, hay que guardar el petróleo para las futuras generaciones, explotación sostenible es sacar racionalmente ahora para que no le falte a los del futuro. Pero como todos sabemos que dentro de 50, 60 años vamos a estar todos en fotovoltaica, eólica, etcétera, lo que están haciendo más bien en los países es incentivando la exploración para sacar, y no nos quedemos como nos quedamos con nuestro guano y con nuestro salitre. Nos vamos a quedar con nuestro gas abajo y con nuestro petróleo abajo teniéndolo. Para siempre. Claro. Entonces, cuando estemos todo el mundo en energía eólica y todo, nosotros vamos a también estar pagando el costo de la energía eólica. Un aerogenerador de energía eólica que ocupa una turbina que consume gas, combustible fósil, y la pones en 1 kilómetro cuadrado, equivale a 10 kilómetros de aerogeneradores eólicos para la misma potencia, ¿no? O sea, vamos a migrar posiblemente, pero el problema es ese justamente, que estamos desaprovechando la oportunidad. Hoy es la oportunidad de aprovechar lo que tenemos. De lo que tenemos ahorita, y tenemos para explorar. Petroperú no debe explorar. Eso es, el riesgo tiene que ser para empresas privadas. Petroperú debe participar con un porcentaje minoritario, pero participar ¿para qué? Para darle la garantía de suministro a las empresas incluso, porque las empresas, yo he escuchado empresas que dicen, la carga de la refinería es 95.000 barriles. Si se pone a full la selva y Talara, va a haber más de 100.000 barriles. Alguien va a quedar sobrando. Entonces yo prefiero asociarme con Petro, le doy el 10%, pero que me garantice que la carga va a ser parte de mi producción, en fin. El asunto está incentivar hoy el upstream, hoy. Mañana ya puede ser tarde. Hoy podemos incentivar el upstream. ¿Pero crees posible que este gobierno incentive la inversión privada con la actitud que tiene? No lo va a hacer. Eso no. No Mira, solamente eso. Yo veo los proyectos de ley que presenta Entonces, este ¿estás gobierno. pensando en otro país? No, yo estoy pensando en el 2026. 2026, ok. Sí, porque yo veo los proyectos de ley que presenta este gobierno y realmente pues, son desalentadores, desaniman a cualquiera, y es más, por mucho que son proyectos de ley que son candidatos de naturaleza al archivo, son señales hacia el exterior que dicen el partido de gobierno está presentando esto. Y eso hace daño. Pues, ¿no? Yo quiero desinflarles un poco las llantas nuevamente con data, ¿ya? No con lo que se me ocurre. Y ojo, esto es información mundial, ¿no? Más del 80% de toda la energía que consume el mundo proviene de energías fósiles. Claro. ¿Ok? Gas, petróleo y carbón, energías fósiles. El resto lo cubre básicamente la energía nuclear y la energía hidroeléctrica y la biomasa. Las energías renovables, que tanta propaganda tienen, no cubren ni el 1%, voy a repetirlo, ni el 1% de lo que todo el mundo consume. No importa cuánto invirtamos y no importa cuánto las promocionemos, no es que en 10 años se va a acabar el petróleo. No es que en 10 años vamos a estar todos operando a full capacidad con energías renovables, porque no hay que mentirle a la gente. No va a pasar, eso no es real.
por una razón bien sencilla. El viento sopla cuando quiere y el sol solamente sale de 8 de la mañana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Punto. El resto del día el mundo sigue moviéndose y la gente sigue consumiendo productos. La tecnología no está donde esperemos que esté. Entonces, un poco de la mano con lo que dice Carlos, necesitamos producir lo que tenemos ahí abajo ya. Hay que sacarlo hoy. No hay que esperar a 50 años. En 50 años esperemos que o todos seamos nucleares, ¿no? O todos usemos algún tipo de energético diferente. Pero en el intertanto tenemos que aprovechar lo que tenemos. Yo creo, para concluir, la hora nos ha ganado, que estamos jugando descuentos y este partido difícilmente lo vamos a soportar hasta el 2026. No, algo tiene que suceder porque las cosas se están deteriorando cada día. El impacto que tiene esto en los precios de la gasolina lo estamos viviendo. La gente no va a soportar más hambre o hambruna, y encima tenemos el problema de la nula capacidad de comprar fertilizantes a tiempo. Así que el conjunto es desastroso. Esperamos que algo se solucione o que se pueda lograr un cambio de rumbo y de gobierno. Y el problema de Petroperú va a estar ahí. Creo que estamos, como se dice, clavados, y no sé cómo se podría pensar en una salida de eso, pero odio decir esto, Dios proveerá. Así que buenas noches a todos, gracias por su sintonía. Muchas gracias. Muchas gracias.